Ya, ahora sí. Listo, colegas. Vamos a nuestra sesión de hoy que recorre los principales elementos sobre el aspecto mental y la relajación en nuestros cursos de nivel uno y 2. Bien, entonces compartir, voy a compartir esto. Y ya, ahí está a la vista, ¿verdad? Súper. Entonces, bueno, como todos ustedes lo intuyen y lo saben también por la experiencia que tienen haciendo distintos cursos de buceo, el aspecto mental, la relajación y la respiración en particular, tienen podría decirse, tienen un lugar muy importante dentro de los cursos, tanto en el aspecto teórico como en el aspecto práctico antes de ir al agua, en los talleres prácticos en seco. Y resulta que generalmente en el primer nivel, cuando tenemos personas que llegan con el requerimiento, upsi, un segundo, tengo que enchufar esto, un segundo. Entonces, tenemos personas que vienen con el requerimiento de aprender a bucear. Muchas veces no está este aspecto en su registro, en su mapa, eh, y más bien está como el elemento de querer explorar el mar, de querer explorar el fondo marino, de ir a buscar ciertas experiencias, sensaciones debajo del agua. eh, y no está este aspecto que es tan eh, estructural, es tan importante, pero bien lejano a ese carácter de la apnea expansivo, digamos, de ir a explorar el entorno y de buscar ahí como la satisfacción. Al contrario, este componente, este aspecto de la apnea es más bien un ejercicio de introspección, de búsqueda interna, de diálogo interno, de códigos que son para muchas personas, muchas más de las que uno pensaría, están un poco olvidados o no trabajados o simplemente desconocidos. Y entonces, por ahí nos topamos con alumnos que pueden ser en un primer nivel extremadamente inquietos y dispersos de cabeza y van muy para el frente, muy adelante, avanzando muy rápido y queriendo ir cada vez más allá de lo que el curso va proponiendo. Y entonces lo que les quiero mencionar simplemente es que no es un componente fácil de abordar en un primer nivel. Ya en el nivel 2 sí, en el nivel 2 cualquier persona que quiera avanzar y llegar de 20 a 30 metros, ya tiene este elemento en su registro y lo busca, ¿sí? Sabe que aquí hay una herramienta que tiene que desarrollar, con la que tiene que crecer, pero en el primer nivel, incluso frecuente con los cazadores submarinos que buscan perfeccionamiento, que este aspecto es bastante incómodo. Bueno, y entonces el tema es que hay que darle este espacio, hay que proponerle este trabajo y ojalá lograr que ese grupo de estudiantes, de personas que están interesadas en el aprendizaje de la apnea, valoren este elemento y observen también que tiene un impacto directo en su rendimiento debajo del agua y, por supuesto, en su experiencia como apneísta recreativo y cazador o fotógrafo o lo que sea, ¿sí?
pero solo quería advertirles que es un componente que muchas veces no tiene como esa ansiedad, esa demanda de conocimiento o de expectación que trae un alumno que viene por primera vez al agua, ¿sí? Y entonces, cuando lo combinamos con ejercicios prácticos de retención de la respiración, y ellos se dan cuenta que haciendo este trabajo previo, logran extender empíricamente su apnea, es que viene así como la sorpresa y la valoración de este componente. Bueno, probablemente más de alguno de ustedes lo ha vivido, lo ha visto, digamos, en sus cursos y sabe bien de qué estoy hablando. ¿Cómo se estructura este trabajo? Bueno, primero, si observamos a un alumno, a un apneísta que está en el agua y va a hacer un descenso, tenemos la fase de relajación previa, ¿sí? Que es durante probablemente los 2 minutos finales antes de su descenso, cuando ya el apneísta está 100% concentrado en su bajada, y vamos a trabajar con ellos el escaneo corporal. Esa es la primera técnica mental que vamos a trabajar con un apneísta que hace un Wave 1, ¿sí? Y en esta fase se culmina con la inhalación final, ¿verdad? Donde llenan el pulmón y parte la apnea estática. Si tenemos personas que son un poco sensibles al CO2, si tienen contracciones anticipadas y esta necesidad de respirar de forma muy temprana, eh, el material te propone usar esta técnica que es las respiraciones torácicas, 3 respiraciones torácicas que ahora las vamos a ver cómo se realizan, cómo se ejecutan, para ventilar previo a la última carga del pulmón, y entonces liberar un poquito, bajar la presión parcial de CO2 en el pulmón e iniciar una apnea un poquito más confortable en esos casos, ¿sí? No es una técnica que tengamos que difundirla y presentársela a todos los alumnos porque no la necesitan. Es solamente para aquellos casos en que tú ves que una persona que está con una cierta relajación razonable eh, no logra pasar de, no sé, de una estática de 40 segundos, 50 segundos, cosa que es extraña, ¿sí? Generalmente todos pueden llegar al minuto o al minuto 10 en una apnea, pero si tú ves que hay una persona que no logra y siente mucho malestar y tú observas que está efectivamente relajado, no hay activación muscular que pueda eh, explicar esa sensación, entonces introducimos estas ventilaciones que nos permiten bajar la presión parcial de oxígeno. Hansi, ¿querías preguntar algo o comentar algo? Sí, Dani, bueno, buenas noches con todos primero. Quería consultar, ¿no? Esta respiración torácica que mencionas es hiperventilación, ¿puede ser? Controlada, obviamente. Ciertamente es un esquema de hiperventilación, pero no le puedes llamar hiperventilación porque no tiene el efecto que tiene la hiperventilación. En su mecánica es hiperventilar, pero no resulta en hiperventilación porque no vas a modificar el metabolismo, la frecuencia cardíaca, ni la redistribución de la masa de sangre en el cuerpo. No, no, no va a lograr eso, ¿sí? Solamente vas a permitir liberar un poquito más de CO2 del pulmón sin tener esos efectos negativos de la hiperventilación, ¿sí? Eh, y se los voy a explicar ahora en un par de láminas más cómo se ejecuta esa respiración extra, ¿sí? Entonces, después de estos 3, si es que es necesario, de estas 3 ventilaciones, viene eh, una inhalación completa del pulmón, ¿sí? No se hace más de una sola. ¿Sí? ¿A qué se refiere esto? Que a veces podemos hacer una inhalación completa, una exhalación completa y después cargar nuevamente el pulmón para comenzar la retención del aire. Es solo una. Y en este nivel tratamos de no
sobre representar o sobre enfatizar la respiración en el caso de los alumnos. Por el gran riesgo que hay de inducir hiperventilación de forma inconsciente. Y entonces, solo vamos a revisar con ellos una carga de pulmón completa, ¿sí? Ustedes saben, y se puede hacer este ejercicio final de llenar y exhalar el pulmón completo, también con distintas combinaciones, y la idea es que todavía eso quede fuera de la conversación en el primer nivel. Durante esta fase de relajación previa a la inmersión, el objetivo es lograr la relajación mental y física, lograr que la persona se encuentre en el lugar, en el presente, ¿verdad? Que logre contacto con su cuerpo y con sus sensaciones corporales completas, y que entrenen entonces el reconocimiento de la musculatura corporal completa. Y eso vale la pena ahí hacer un buen repaso, una buena revisión de toda la combinación de musculatura que es importante de analizar desde el rostro, ¿sí? Que es muy importante como input al sistema nervioso central, y dominar la relajación también del cuello. Entre el rostro y el cuello hay un 30 a 40% de determinación respecto del metabolismo y de la frecuencia cardíaca, ¿sí? Y de la sensación corporal previa a la inmersión. Entonces, es muy importante que en ese body scan también se incluye como chequeo corporal toda la musculatura del rostro, la musculatura interna también de la boca y toda la musculatura del cuello. Por supuesto, mientras más detalles y más específico sea el body scan, también va a ser una arma más poderosa para la focalización de la mente y la concentración en el momento presente, ¿sí? Y liberarse de la dispersión mental previa a la bajada. Entonces es una herramienta muy interesante de trabajar con los alumnos, que ellos vean que pueden reconocer las sensaciones y aislar la sensación de un dedo en el pie, del empeine, del talón, de la planta del pie, de la pantorrilla, de la rodilla, y así, ir segmento a segmento corporal para que ellos se den cuenta que pueden tener esta identificación de cada porción del cuerpo antes de una bajada. Y eso se suma también algunas veces a la activación y desactivación disociada de esta musculatura. Entonces, por ejemplo, probablemente para un curso de nivel 2, a este body scan que hacemos en el nivel 1, en el nivel 2 le agregamos esta disociación. Por ejemplo, activar el brazo derecho, pero relajando el brazo izquierdo, ¿sí? Activando la pierna izquierda y relajando la pierna derecha, y viceversa. Y activamos abdomen, pero relajamos la espalda, activamos las piernas, pero relajamos los brazos, activamos los brazos, relajando las piernas. Y todo ese trabajo de disociación a través del body scan, ya en un nivel más avanzado, le va a permitir a los alumnos, por supuesto, identificar la activación muscular involuntaria durante una bajada, en una caída libre, que ya en el nivel 2 tienen que empezar a experimentar, ¿sí? Entonces es una herramienta que tiene mucho que ver con el nivel 2, donde, digamos, el gran contenido práctico del nivel 2 es la caída libre. Bueno, entonces estábamos que en esta fase de relajación tenemos como objetivo la relajación física y mental a través de esta técnica que es el escaneo corporal, y vamos a reemplazar el término breathe up que se usa tradicionalmente o que se usa tradicionalmente en otras escuelas por este concepto que es la fase de relajación, ¿sí? Breathe up tiene como el sesgo de enfatizar la respiración, y en realidad se trata de hacer incluso que el estudiante se olvide de la respiración durante esta
este primer nivel, ¿sí? Y más bien a lo que voy con eso es que le resulta una respiración completamente espontánea, relajada, eh, incluso el carácter diafragmático de la respiración diafragmática, solo si es espontánea, solo si es una herramienta natural de parte del estudiante. No es necesario en el primer nivel hacer esa diferenciación. ¿Sí? Basta con explicar cómo es la respiración corriente, el volumen corriente de respiración, ¿verdad? Esta respiración sin esfuerzo que ustedes están teniendo en este momento, sin conciencia, eh, y que te permite mantener oxigenado con un mínimo esfuerzo de respiración. Y por supuesto, por lo menos un par de minutos concentrados en este trabajo antes de hacer su retención, la apnea, propiamente tal. Entonces, una vez que llevamos a los alumnos a la rotación en una boya, ¿sí? Suponiendo que tenemos 2 o 3, hay que poner este trabajo de relajación previa en la organización de la boya, y ellos, por supuesto, empiezan a entender cómo se distribuyen las posiciones. La posición número 1, que es del descenso; la posición número 2, que es la de la persona que está haciendo la fase de relajación; y la posición número 3, que es el que está en la posición de seguridad, ¿sí? Eh, y durante esa fase de relajación, como les mencionaba antes, la idea es que no haya manipulación de la respiración, sino que prácticamente las personas se olviden de la respiración y logren un volumen mínimo de flujo de aire para mantenerse oxigenados y relajados. Y esto, como les mencionaba, es porque hiperventilarse solo por hacer consciente la respiración es muy fácil, si no tienes un buen dominio de la técnica de respiración y si no conoces bien los efectos de la respiración en tu apnea. Entonces, todavía es una línea muy delgada como para atravesarla con los estudiantes, y es mucho mejor que ellos se enfoquen en otros aspectos de la relajación: el control mental del cuerpo, el scanning corporal, ¿sí? Mientras mantienen, por supuesto, una respiración relajada, eh, pero toda la técnica más, un poquito más concreta de respiración, la van a desarrollar en el Wave 2, ¿sí? Para el Wave 1, la respiración queda hasta ahí. Volumen corriente, muy relajado, sin hiperventilar, sin hacer ningún esfuerzo extra. Si hay respiración diafragmática espontánea, se trabaja, se explota; si no, no es un tema, no es necesario hacer el trabajo de disociación torácica y diafragmática hasta el nivel 2. Lo que sí es importante, diría yo, en el nivel 1 es aclarar que la carga final del pulmón debe ser una consecuencia de la fase de relajación, ¿sí? Y que por lo tanto no debe ser disruptiva con la fase de relajación. La carga del pulmón no puede incurrir en una tensión corporal, en un estrés corporal, y además tiene que ser lenta, que ese es otro elemento bien importante. El pulmón es una masa densa, pesa, está llena de líquido además, y expandirla requiere tiempo. Uno no puede expandir el pulmón en un par de segundos; uno tiene que expandir el pulmón lentamente, y eso también es un elemento que sirve mucho trabajarlo con los alumnos de nivel 1, para que hagan una carga correcta del pulmón sin estresarlo. Y en el nivel 2 sí se agrega la disociación diafragmática torácica para hacer este llenado de forma técnicamente correcta, digamos. Primero inhalando con el diafragma, luego llenando con el tórax. Si pueden o quieren, pueden introducir también la activación clavicular para elevar un poquito más el pulmón y la extensión de la columna, que eso también te permite un pequeño extra en la inhalación final. Fran.
Sí, ¿se escucha? Perfecto, yo sí. Ya, tenía una consulta. ¿Hay alguna indicación con respecto a la apertura de la boca? Porque uno puede llenar el pulmón muy lentamente, con la boca bastante abierta, y no se llena de manera tan óptima como si generas una pequeña, pues, presión, ¿no?, en los labios. No sé si hay alguna indicación de ese tipo o simplemente para este nivel, con que sea una respiración lenta a la hora del llenado final es suficiente. Sí, de hecho, explícitamente por ahí viene, la idea es hacer una pequeña resistencia con los labios. Mm, Porque muchas ok. veces el control de la musculatura ventilatoria para un nivel básico, para un alumno de nivel básico, no es tal como que les permita sostener una inhalación lenta sin hacer esa resistencia. Entonces, esta resistencia les sirve para, primero, hacer conciencia del esfuerzo diafragmático y torácico para inhalar, ¿sí? Sin esa resistencia es más difícil hacer consciente el esfuerzo, y además les permite lograr esa lentitud. También hay otras escuelas que destacan en el ceseo como ese input audible, también que permite inducir un estado de relajación. Cuando tú haces ahí, y está ese sonido de aire entrando a través de los labios hacia el pulmón, también se supone, también hay un input hacia la relajación del sistema nervioso central. Eh, Así que sí, sobre todo para el primer nivel, es bastante útil trabajar con los labios en este sentido. Bueno, la idea es que las retenciones, las apneas durante el nivel 1 sean bastante confortables, ¿sí? Incluso podemos hablar de que son apneas casi sin llegar a la zona de urgencia de respirar, ¿sí? De tener la necesidad de respirar y llegar a la zona de asfixia. Pero obviamente eso depende de cada uno de ustedes, de su estilo y también de la persona que tenemos enfrente. Eh, si hay personas que con estas apneas que son confortables, que no son exigentes, no son apneas de sufrimiento, no logran los tiempos suficientes para que ellos puedan certificarse los estándares de estática y fuera y dentro del agua. La idea es que ustedes puedan introducir estas ventilaciones torácicas que les van a permitir sentir menos asfixia, ¿sí? Va a retardar un poquito la asfixia porque estamos eliminando más CO2 de los pulmones. Entonces, esto por supuesto es a discreción del instructor, según cómo analicen ustedes caso a caso. Y si ven que alguien realmente lo necesita y que es este el factor que podría explicar o que podría apoyar y facilitar el llegar al estándar de tiempo que necesita la certificación. En cualquier caso, si es que esto sirve y el alumno lo usa y logra el tiempo, la idea es que con el tiempo y con la práctica, estas ventilaciones torácicas las vayan eliminando progresivamente. Sí, primero son 3 respiraciones torácicas, después con el tiempo retroceden a 2 respiraciones, 2 ventilaciones torácicas y después a una sola para después llegar a ninguna. Y entonces la idea en estas 3 últimas respiraciones torácicas, estamos en la exhalación final, llegamos a volumen residual y hacemos solo la inhalación con la musculatura intercostal, es decir, no activamos otra cosa, solamente se eleva y se infla la caja torácica. El resto del cuerpo está completamente relajado, la idea es que se pueda mantener relajado todo el sistema abdominal, los hombros, el cuello, el rostro, y luego se hace una exhalación pasiva, ¿sí? Hasta la capacidad funcional residual. Y eso se repite 3 veces. Entonces, en esta exhalación pasiva, con una previa inhalación torácica,
es como lo siguiente. A ver. Si mantengo el abdomen relajado, la inhalación torácica es ahí. Si se dan cuenta, no es un gran volumen de aire, ¿sí? No estoy haciendo esto. Que es una hiperventilación más declarada, ¿sí? Más concreta, más frontal y que tiene un efecto muchísimo más, un efecto muchísimo más evidente en la circulación sanguínea, ¿sí? Esta respiración, de nuevo, solamente caja torácica, es nada más que eso. Por supuesto, cada uno de ustedes la tiene que practicar, la tiene que entrenar, la vamos a observar también en los videos. Ustedes se pueden dar cuenta que no tiene el efecto de una respiración tan intensa de hiperventilación, pero tienen que administrarla con bastante cuidado, porque efectivamente elimina CO2 de forma bastante eficaz y le puede dar mucha comodidad a los alumnos para enfrentar las apneas que estamos trabajando. Y luego vamos a la última inhalación, a la inhalación final, que es en 2 secciones, diafragma primero, musculatura intercostal después, para que sea eficaz, para que sea efectiva. Pero, ojo ahí, si es que el alumno no tiene plena conciencia o no logra la diferenciación completa de estos 2 grupos musculares, si no logra disociarlos y coordinarlos posteriormente, tampoco detengan el curso ahí. ¿Sí? Lo importante es que exista una última inhalación suave, relajada, pausada, ¿verdad? Y bien, si es que en esta última inhalación pueden incorporar primero la activación diafragmática y después la torácica, en ese orden, ¿sí? Perfecto, hasta ahí. Y luego, una vez que terminamos la inhalación completa, esta inhalación que es relajada, que es suave, volvemos a hacer una pausa al final de la carga del pulmón para hacer un nuevo scanning corporal. En el caso de un buceo de profundidad o de un buceo en piscina, la idea no es hacer la inhalación completa y largar de una, ¿sí? Hacemos la inhalación completa, caemos al agua, parte la prueba y hay un pequeño instante donde hacemos esta reevaluación y relajación corporal para luego ir a la inmersión. Y aquí estaba lo que preguntaba Fran antes. La idea es que esta última inhalación, la inhalación final, sea contra una pequeña resistencia, una suave resistencia que puede ser hecha con los labios, una bombilla o un snorkel. Y por supuesto, durante toda la formación básica en Molchanov no se usa el packing hasta Wave 4, que es el curso de técnicas de competencia, ¿sí? No se aplica, ojo, no se aplica el packing en la inhalación final, pero sí enseñamos packing, sobre todo en Wave 3, en términos de entrenamiento, para la modificación, para el entrenamiento del volumen, perdón, de la capacidad vital, ¿sí? Del volumen que logramos movilizar en el sistema respiratorio. Y por supuesto trabajamos packing y reverse packing, ¿sí? Carpas y packing reverso. También otra técnica que es muy importante introducir ya desde el primer nivel es la respiración post-buceo, ¿sí? O la respiración de recuperación, que son básicamente exhalaciones pasivas con inhalaciones activas, que en este caso se recomienda utilizar la palabra hope, del inglés hope,
mientras inhalamos. Entonces eso básicamente es así. ¿Sí? Entonces inhala activamente con esta forma de la boca, una O grande, que te permite eliminar la resistencia al ingreso del aire en la vía aérea, hacer esta pequeña presión de la letra P, ¿sí? Que nos ayuda a elevar ligeramente la presión parcial de oxígeno, y una eliminación pasiva del aire que probablemente no va a ser más de medio pulmón. Y eso se repite por lo menos 3 veces, ¿sí? Hasta que uno se siente completamente recuperado para hacer el protocolo el protocolo de salida. ¿Sí? La señal de OK, qué sé yo, la comunicación con el buzo de seguridad. Y sí, por lo menos para un nivel 1, cuesta bastante también que las personas logren ese dominio de la respiración de recuperación en el agua. Y yo les diría que incluso trabajándolo en seco, también cuesta bastante lograr que los estudiantes comprendan lo que es una exhalación pasiva. Sobre todo eso, porque obviamente la inhalación es activa, no hay cómo hacer una inhalación pasiva, la inhalación es activa, pero lograr eliminar toda activación muscular de la caja torácica y abdominal para hacer la exhalación no es algo trivial y podría requerir bastante atención de parte del instructor. Entonces, esta parte se ataca fuertemente en el taller práctico de respiración y relajación en seco, y para después también recuperarlo durante las inmersiones, ¿sí? Y hacer que esto sea una práctica permanente. Da lo mismo a qué profundidad haya llegado el alumno. Si bajó a 3 metros, a la salida, recovery breathing. Si va a 10 metros, lo mismo. La idea es automatizarlo, incorporarlo y que sea una práctica permanente. Ustedes ya lo saben. Junto con el body scan, están también algunas indicaciones para poder trabajar estas técnicas de relajación y de respiración, ¿sí? Es bien importante que las personas logren identificar el trabajo abdominal y torácico, y para eso necesitamos que tengan la espalda erguida, ¿sí? Si hay una persona que está sentada de esta forma, corvada completamente así, es muy difícil que logre identificar el trabajo real que hace la caja torácica y abdominal y cómo se diferencian, etcétera, ¿sí? O cómo se coordinan. Entonces necesitamos que las personas estén sentadas con la columna erguida, con el abdomen libre, para que puedan tener la percepción del trabajo que tienen estos grupos musculares. Y las técnicas de relajación, por supuesto, recostados sobre el suelo o en el agua. Si en el agua, con snorkel boca abajo o boca arriba, siempre por supuesto, con un buzo acompañante. Y entonces, ¿cómo sería la secuencia de trabajo en un curso respecto de estos contenidos de la relajación? Primero enseñamos cómo hacer la carga del pulmón, ¿sí? Esta inhalación completa de la capacidad total del pulmón en la última llenada, ¿verdad? Y la respiración de recuperación. Y luego, en seco, cuando hacemos los talleres previos a las salidas a las inmersiones en el mar, trabajamos con nuestros estudiantes recostados, ¿verdad? Y hacemos una guía, hacemos una relajación guiada de escaneo corporal. Entonces ahí es bien importante que ustedes puedan entrenar y desarrollar una cierta entonación vocal para inducir este estado de relajación y conducir el trabajo con los alumnos. ¿Sí? No es la misma voz que ustedes utilizan cuando están haciendo una clase, cuando están explicando una técnica, menos cuando estamos metidos en el mar, que es
ustedes ya, por supuesto, lo saben muy bien, es otro enfoque del uso de la voz. Y la idea es que ahí los estudiantes puedan hacer esta carga completa del pulmón y retener la respiración todo el tiempo que ellos quieran y que lo sientan confortable, ¿sí? Terminando las retenciones con la respiración de recuperación. Y también es muy interesante cronometrarlos, que ellos vean también en ese ejercicio cómo afecta y cómo predispone de manera positiva las técnicas de relajación para las apneas. Entonces podemos hacer varias repeticiones, cada vez incorporando más complejidad en las técnicas de relajación previas y por supuesto dándoles también la oportunidad a ellos de que experimenten el progreso del reflejo de inmersión a través de todas estas repeticiones, ¿verdad? Después de la cuarta o quinta repetición, probablemente ya se sientan muchísimo más relajados y con apneas más confortables y más prolongadas, entonces eso también les da un input positivo muy interesante. En el caso de hacerlo en la piscina, ¿verdad? Una vez que ya lo resolvimos este ejercicio en seco, recostados en seco, lo realizamos en una piscina, si tienen acceso a piscina, con máscara y snorkel, ¿verdad? Ellos recostados boca abajo, y vamos trabajando con ellos el mismo esquema de guía de esta experiencia de relajación. Y la gracia de hacerlo así en la piscina es que ellos ya empiezan a entrenar la secuencia final, digamos, de hacer la carga con el snorkel, de retirarse el snorkel de la boca, hacer un gesto de ecualización y comenzar la apnea estática en la superficie, ¿sí? Entonces, eso es bien importante para que después lo puedan replicar en aguas abiertas. Si tienen la oportunidad de hacerlo en piscina, es muy útil. Y es bien importante, estando recostados en el agua, que uno puede observar los puntos de tensión de cada estudiante y que son muy evidentes, ¿verdad? Cuando tienen las piernas completamente extendidas, ¿sí? Así como tensas y no están así con una flexión natural. Bueno, hay que trabajar con ellos la relajación de las piernas, la relajación de los hombros, del abdomen, de los brazos, de las manos, del rostro, del cuello sobre todo. Y eso uno lo puede trabajar bastante bien cuando el alumno está recostado boca abajo, ¿sí? No sé si han hecho también algún ejercicio de movilidad de la columna en el agua, en la piscina también, que es muy interesante. Cuando uno toma al alumno, por ejemplo, tú estás de pie, el alumno está recostado frente a ti en el agua, y tú desde los hombros lo puedes mover y puedes ver, digamos, que sus extremidades y su columna está completamente desbloqueado y el alumno sigue el movimiento que tú le das a su cuerpo. Sí, bueno, y eso obviamente es un ejercicio que tiene bastante evolución y distintas fases para trabajar la relajación del cuerpo ya en el contexto del agua y en retención de aire. Eso es súper interesante cuando uno tiene piscina mar. Ahí un punto nada que ver, pero que no es menos importante, sobre todo para las personas que aún no tienen experiencia haciendo cursos, tienen que saber que hay personas que no les gusta que invadan su espacio personal, y mucho menos que las toquen, ¿sí? Y esto que para cualquier persona puede ser muy trivial y algo como muy espontáneo y normal, hay personas, no son muchas, pero hay personas que se les puede generar una situación extremadamente incómoda. Entonces, nunca pierdan de vista ese factor. No es fácil tampoco advertirlo o adivinarlo, y entonces uno lo que hace es siempre consultar en tu grupo si puedes aproximarte y tocar algunos puntos, por ejemplo, el cuello o las piernas, qué sé yo, para señalar que hay tensión corporal, o si puedes manipular una extremidad para apoyar ese trabajo. Eso, como paréntesis, es bien importante. Y da lo mismo el sexo de los estudiantes y de los instructores. ¿Sí? Es tanto como si eres mujer y tu alumno es hombre, como si eres mujer y tu alumno es mujer,
o si eres hombre y tu alumno es hombre, o si eres hombre y tu alumno es mujer. ¿Sí? Eso es independiente. Siempre traten de ir con bastante cautela y respeto en ese aspecto. Entonces, una vez que hacemos este trabajo de escaneo, de relajación, la idea es que puedan cronometrarles a sus alumnos por lo menos un par de minutos en esta fase previa, y luego cronometrarles las estáticas, ¿sí? Las estáticas dentro de la piscina. Por supuesto, si es que ellos no logran llegar al minuto 30, ahí entonces viene esta técnica extra, que son las 3 ventilaciones torácicas, para que ellos puedan llegar a ese estándar. En el agua, como les mencionaba recién, es bastante fácil identificar cuando la cabeza queda así como muy sobresaliente del agua y está muy activo el cuello, ¿verdad? Se puede identificar bastante bien. Esto de apuntar la zona con tensión extra con la punta del dedo, ¿verdad? Y señalarlo, o bien tocar ahí con un dedo la zona que quieres que el estudiante logre relajar. Y, por supuesto, tocar y mover a los estudiantes durante su escaneo corporal es bastante útil. Por ejemplo, flectarles las rodillas, hacer que rote la pierna desde la cadera, soltar un poco el pie en el tobillo. Son elementos que pueden ayudarlos mucho, pero ojo, tengan siempre esta precaución previa, ¿sí? De advertirlo con los alumnos que vas a hacer eso durante el trabajo de retención de aire en el agua y no no los vas a sorprender. Y por supuesto tiene su consentimiento, ¿sí? Eso. Y bueno, sobre las técnicas mentales propiamente tal, vamos a trabajar bueno, en el sistema Molchanov se destacan 3, que es la visualización y el escaneo corporal, queremos decir, en el Wave 1, lo que se comprende o lo que se entiende como mindfulness durante el Wave 2 y la atención de concentración durante el Wave 3. Y la idea es que a medida que tus alumnos van progresando en estos niveles, las vayan sumando, no es que sea una o la otra, sino que son todas técnicas que interactúan y que la idea es organizar su trabajo desde los momentos previos, incluso, bueno, con mucha anticipación, pero desde los momentos previos a la inmersión y durante la inmersión también. Entonces, respecto a la visualización, probablemente también muchos de ustedes lo han ocupado como deportistas, como instructores. Saben que la imaginación es un input al sistema nervioso central que, si lo haces de manera muy realista y con mucho detalle, es difícil para el cerebro distinguir de esa imaginación respecto a lo que es una experiencia real. Y tú puedes evocar emociones y reacciones corporales bastante cercanas a la realidad dependiendo de la intensidad de tu imaginación, ¿sí? Entonces, por supuesto, la calidad de una visualización se entrena y requiere tiempo, requiere desarrollo, requiere energía y dedicación para que la visualización tenga ese efecto de convertirse en una experiencia. Entonces, ahí hay que guiar a los alumnos introduciéndoles cada vez más elementos en sus visualizaciones, dándoles cada vez más detalles, dándoles cada vez más elementos que siempre las primeras veces pasan de largo, pero que en definitiva son importantes. Y entonces la visualización comienza a tener cada vez más potencia, tiene cada vez más efecto, y hay un efecto muy importante en la visualización que es el aprendizaje. Cuando no solo respecto de la relajación, la visualización puede abordar elementos muy complejos, como el miedo, que obviamente tiene que ver mucho con la relajación, por supuesto, pero en sí mismo el miedo y la ansiedad es un conflicto que tiene el apneísta siempre,
¿sí? La visualización es una tremenda herramienta para abordarlo. Y luego de trabajar eso, trabajar la relajación, por supuesto. Pero además la visualización te permite generar aprendizaje respecto de elementos que tú vas corrigiendo en tus bajadas, o que tu instructor te corrigió en tu bajada. Entonces, oye, mira, sabes que llegaste en esta posición al giro final y la verdad es que tomaste la pelota con la otra mano y te giraste y luego hiciste qué sé yo, entonces observa, hazlo de esta forma. Bueno, esas pautas mecánicas, esas correcciones técnicas eh, tienen que ser trabajadas primero con visualizaciones. Uno no puede ir a hacer ese aprendizaje a la cuerda debajo del agua en un entrenamiento porque es poco eficaz. Uno primero hace ese aprendizaje en una visualización de la manera más intensa posible y luego lo lleva al agua. Y entonces la visualización es una herramienta súper importante que desde el primer momento ojalá los alumnos puedan utilizarla para distintos objetivos. El aprendizaje, la corrección de errores, la corrección técnica es súper importante. También el trabajo respecto de la ansiedad y el miedo de la bajada es muy importante. Si tú tienes una visualización potente, puedes controlar ese factor. Y por supuesto, luego la relajación y el input positivo de la bajada. Si en la visualización es muy importante que no esté solamente el relato físico del proceso, ¿sí? El guión de la línea mecánica, digamos, de la bajada, sino que también está la apreciación emocional que tiene el apneísta de todo lo que va ocurriendo, ¿sí? Ese es un segundo nivel. Y por supuesto, todos los inputs positivos que uno tiene que realizar durante ese trabajo previo. Y cómo entonces uno va moldando esta emocionalidad sobre el trabajo de la visualización en la bajada. Es muy importante ir sobreponiendo distintos niveles de experiencia en la visualización para que logre ese efecto antes de las bajadas, ¿sí? Entonces llegar con una persona que va a un nivel 1 desde cero, el trabajo de la visualización también progresa a través del tiempo, madura y tiene cada vez más efectividad. Al comienzo, la visualización es probablemente una herramienta muy lineal, muy simple. Hay que irla complejizando, llenándola de la mayor cantidad de detalles posibles, pero ya después empieza a ser una herramienta que tiene una dimensión psicológica y emocional muy determinante para el desafío que todos los apneístas tienen por delante. A ver, un segundito. Que voy a... Que se me arrancó. Ahí está. Entonces, bueno, esto es lo que les mencionaba, que la idea es que el alumno tenga esta secuencia, ¿sí? Se la aprenda y la vaya llenando de detalles, que todo lo que ocurre durante la fase de relajación. Ya uno dice, bueno, sí, estoy respirando, me relajo, respiración suavecita, ya, pero la temperatura del agua, la luz, la sensación de movimiento en la superficie, el oleaje, cómo afecta mi cuerpo, el contacto de mi cuerpo con la olla, ¿sí? La posición del lanyard hacia la cuerda, mi apreciación de los safeties y el conteo regresivo mientras estoy respirando. Bueno, ahí uno empieza a meterle a la fase de relajación muchos detalles. Y mientras más detalles tenga, más fuerte va a ser el aprendizaje de esa visualización. O también, no solo el aprendizaje, sino que el impacto emocional que te va a dar esa visualización. Luego viene la carga del pulmón, la pausa para la relajación, el golpe de riñón, y luego que estamos verticales en el agua descendiendo por la cuerda, todo el trabajo postural de cabeza y cuerpo, tórax, caderas, pelvis y piernas, la técnica de desplazamiento, ya sea patada o brazada, la orientación respecto a la cuerda, la caída libre, el giro en el fondo, el ascenso, ¿verdad? Distribuyendo fuerza y potencia
desde el fondo hacia la superficie, cuando emergemos frente a la boya y aplicamos la respiración de recuperación, y luego finalmente el protocolo de seguridad en superficie, la respiración de recuperación y el protocolo de seguridad. Entonces todo este esquema cada vez empieza a adquirir más densidad. Y le damos más densidad también dependiendo de lo que quiera trabajar un alumno. Si necesitamos trabajar, por ejemplo, la relajación en la fase final, porque es una persona que está haciendo squeeze, porque es una persona que le tiene miedo al ataque final de la bajada, y tenemos que enfatizar ese momento, bueno, ahí es donde llenamos más energía y más detalle. En la parte final de la caída libre, donde tenemos sensaciones de compresión y muchas veces reaccionamos con rigidez, y eso provoca un squeeze. Bueno, entonces ahí nos metemos y le vamos dando detalle y densidad a ese trabajo de visualización con el estudiante. Hadan, sí. Daniel, quería por favor si me puedes aclarar qué es squeeze, cómo se provoca, cómo tratar de evitarlo. Hablamos de squeeze cuando hablamos de edema pulmonar, que es una lesión en el tejido pulmonar por un barotrauma, por supuesto, se da por la hemocompensación, ¿verdad? El pulmón está lleno de sangre, saturado de sangre, y como todo el tejido dentro de la caja torácica está en una tensión y una compresión muy por sobre la normal, los tejidos alveolares son muy, muy delicados, y cualquier torsión puede generar abrasión en el tejido pulmonar y por supuesto, ruptura de alvéolos y ruptura de la vascularización de los alvéolos. Y eso es un edema pulmonar o squeeze de pulmón. Gracias, Dani. Luego, para el Wave 2 está el trabajo sobre mindfulness, ¿sí? Que es la idea de estar presente, de tener una conciencia del momento presente, sin juzgar, sin involucrar emocionalidad, sino que evocando completamente la totalidad del momento presente y de uno presente ahí en ese momento presente. Bueno, por supuesto es una derivación de muchas líneas de meditación que ustedes puedan conocer, budista o meditación hindú o meditación ayurveda, o la que ustedes conozcan. Prácticamente todas derivaron hacia, o fueron, en realidad, aportaron conceptos hacia el mindfulness. Y básicamente de lo que se trata de aplicar acá con los estudiantes es que ellos logren experimentar el body scan, ¿sí? Con esta predisposición vacante que se llama, ¿sí? Que es el de un observador que en realidad no es nadie, que uno está ahí, pero en realidad no se propone nada, no tiene ningún propósito, no tiene ninguna finalidad, no busca nada con ese body scan, ni busca nada tampoco con la bajada, no busco nada con llegar, y eso se relaciona, por supuesto, con la ambición de profundidad, la ambición del metro, la ambición de tener un resultado. Si uno estira un poquito este concepto de mindfulness y le da como más densidad, por supuesto llegamos a eso, ¿sí? De practicar, de hacer el ejercicio de la bajada, pero no por el resultado, por supuesto, sino por el proceso. No te rías, weón. Anda. Pero sí, es efectivo. Es así. Lo que pasa es que uno oscila y tiene polos en el juego del progreso en la apnea, ¿sí? Donde uno se siente con la capacidad, el poder, las condiciones, las técnicas, la resistencia física, qué sé yo, y también en el polo donde uno se siente insuficiente, incapaz, duda, no logra resolverlo, no tiene suficiente técnica ni la resistencia para resolver sus bajadas, y después uno las logra y se siente bien, qué sé yo, y uno está en ese circuito permanentemente. Y por supuesto en ese círculo de mierda que uno vive en este deporte, de éxito y fracaso, de fascinación y también de odio,
está esta discusión, digamos, del resultado, porque por supuesto lo que te pone en juego es si llegas o no llegas, es si logras o no logras, es si tienes el resultado o no lo tienes, ¿verdad? Bueno, uno se debate en esta polaridad durante toda tu carrera, no es algo lineal. Entonces, eso es bien importante que lo considere, porque la idea, por supuesto, es transmitirle a los alumnos eso, ¿sí? Ya sabemos que está el demonio adentro, que es muy difícil de controlar, pero la idea va para allá. Sí, dale. Dani, pero esta técnica que se enseña en el WAIS 2 es como complementar antes de preparar la apnea, digamos, antes de ir al mar, digamos, se aplica, ¿no es cierto? O como día a día, como como una forma de vida, no sé. No alcanza a ser tan amplio. La idea es como incorporar este modo de comprender la realidad eh, en las técnicas que estás viendo en body scan y en visualización. Ya. ¿Sí? Entonces tú haces el body scan con este approach del mindfulness. Tú haces la visualización con este approach del mindfulness. Y es como lograr, al final es como el desapego del objetivo. Así es. Ya, ya. Gracias. Sí, por supuesto. Más comentarios. Ale, cuéntanos. Sí. Bueno, por supuesto, todo esto son elementos sumamente discutibles y que cada uno de ustedes va a enriquecer de acuerdo a sus recursos, experiencias y resultados que ya tienen, ¿sí? Tanto como instructor como atleta, y yo creo que eso es algo que hay que destacar mucho, eh, por lo menos de los instructores que yo conozco, los que tienen logran un mayor impacto en sus alumnos son aquellos que además aplican lo que enseñan, ¿sí? Y llevan su enfoque metodológico a su propia experiencia, a sus propias bajadas y a su propio trabajo deportivo. Entonces, mucho ojo con eso. Si alguna de estas cosas no resuenan o no la está haciendo, que tampoco es para ir a decirlo de memoria, ¿sí? En ningún caso. Eso desde ya, por supuesto, queda más que advertido. La idea es que ustedes cojan para sus cursos contenidos, relatos, técnicas que tengan utilidad, que sirvan, que ustedes las puedan encarnar, ¿sí? Que las puedan entregar así con ese nivel de compromiso, ¿sí? También hay un tema ético que por supuesto viene en una en una de las clases más adelante, sobre qué es lo que enseñamos y por qué lo enseñamos y cómo lo enseñamos, y todo eso tiene también esta discusión ética, ¿sí? No son cosas que aprendemos de memoria y se las vamos a enseñar a alguien para ver si le resulta. Son cosas que uno ya probó, ya intentó, vio su utilidad y dice, sí, yo veo esto, le creo a esto y lo enseño entonces. ¿Sí? Entonces ahí hay una... entonces, por ejemplo, está el trabajo de mindfulness respecto de la respiración, ¿sí? Para lograr sobre la respiración, sobre el body scan, sobre la visualización, ¿sí? Y que
y que logren controlar entonces todos estos aspectos, todas estas herramientas, todas estas técnicas, con esa expectación vacante que habla el manual. Así que espero que por ahí ya hayan podido darle una mirada. Al final, en el nivel 3 es que se introduce la atención de concentración, que es una técnica desarrollada por ahí en los 60, y que en la neurobiología se describió de manera muy detallada, ¿sí? Si ustedes buscan por ahí en internet van a encontrar algunos papers y van a encontrar algunas investigaciones sobre atención de concentración. Y la idea, bueno, básicamente es generar un input de relajación al sistema nervioso central, quitándole el énfasis de atención al centro del campo visual, ¿sí? En el centro del campo visual es donde está la mayor cantidad de inervación de las células, digamos, de la retina, donde se concentra el mayor detalle, donde uno puede hacer análisis de la imagen, y hacia la periferia donde uno va perdiendo ese detalle, ¿verdad? Bueno, la idea es que en la atención de concentración llevamos nuestra atención hacia el campo periférico y dejamos lo que está en el detalle, el centro, sin nuestro foco de atención. Ese ejercicio ayuda muy fuerte a este desprendimiento de las emociones, a este espectador vacante, estar ahí pero medio ausente, ¿sí? Y probablemente si ustedes han visto a Alexei, porque obviamente hay muchos videos de Alexei, hay muchos videos de su rostro previo a sus inmersiones, ustedes se pueden dar cuenta de cómo él está haciendo este ejercicio de atención de concentración, ¿sí? Y tiene la mirada así perdida, pero perdida, completamente perdida. Es bien interesante que ustedes lo puedan... Jadán, ¿sí estabas preguntando algo? Sí, quería saber si es como dilatar la pupila. Al No, dilatar la pupila, como que no, borra no, no, todo no, o algo así. no, no. No, solamente la atención es un mecanismo, digamos, de la percepción donde tú identificas un foco y llevas tus recursos hacia ese foco, ¿sí? Por ejemplo, tú estás escogiendo ahora dentro de todo tu campo visual la pantalla del computador, supongo, ¿sí? ¿Estás mirando a mí? Sí, 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 sí. Creo que me muteo para que de repente no se me Entonces, haya eco o algo. entonces, tu atención está ahí, está en ese campo visual, que está en el centro de la retina, que es donde se concentra la mayor densidad de células de la percepción visual. Y la idea es llevar la atención hacia el campo externo. No voy a repasar ahora, digamos, los ejercicios que están descritos en el manual, y además básicamente está en el nivel 3, que la idea es que ustedes lo aprenden, qué sé yo, pero no está dentro del currículum que ustedes van a enseñar como instructores Wave 2. ¿Sí? Como instructores Wave 2 llegan hasta el Wave 2. Hacen Wave 1 y Wave 2 con los pasos intermedios de teoría y también de piscina. Pero también es para que vean que el trabajo, el trabajo mental, digamos, dentro de la escuela es bastante claro, es bastante específico, está bastante desarrollado, tiene bastante respaldo y y tiene aplicaciones muy directas, digamos, y uno puede ver cómo los atletas usan esta técnica previo a las inmersiones. No es así como, no es poesía, ¿sí? Es una aplicación, es muy simple, no es una técnica ultra compleja que nadie la puede realizar, al contrario, es sumamente accesible. Si tú sigues unas pocas, muy simples pautas de trabajo, y tiene un impacto muy directo. Entonces, también vale la pena echarle una mirada y ver ahí cómo se aplica esto. Eh, bueno, dado que esto en realidad está preparado para el nivel 3, vamos a pasar de largo, pero
Ustedes lo pueden ver, lo pueden revisar en el manual del Wave 3. Bien, hasta ahí tienen consultas, tienen comentarios. Ok, Dani, diga, disculpa que hoy día estoy full participativo. estás disculpado. Este, con respecto al contenido del nivel 2 que habías mencionado, que es la caída libre, ¿cómo podríamos practicar eso en una piscina, ¿no? Ya. Ah, Vamos a ver el hacerlo tema, los contenidos de de las clases a ver, no sé si es la siguiente sesión. La distribución, digamos, de las habilidades y cómo esas habilidades se trabajan en seco, en piscina y en profundidad. Así que viene ese elemento en particular, digamos, específicamente el de la caída libre, más adelante. Ok. ¿Sí? ¿Más comentarios, dudas? Okis. Bueno, voy a ir parando la grabación entonces y cualquier cosa